Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy hemos decidido tomar una pausa en la serie Identificando y Manejando Emociones Negativas. Y nos gustaría hablarte de un tema un poco diferente en el día de hoy, pero relativamente importante porque es algo que encuentro más y más en medio de nosotros los creyentes. Así que en el tema para el día de hoy vamos a estar hablando de el 11º mandamiento: sean amables. Voy a repetir el tema: el 11º mandamiento: sean amables. No tenemos una escritura base para el día de hoy, pero vamos a estar leyendo algunas escrituras más adelante durante la enseñanza. Pero ¿qué le parece si antes de entrar a esta corta enseñanza oramos? Padre, a ti adoramos, a ti bendecimos, a ti engrandecemos, Señor. Solo en ti, Señor, hay palabras de vida. Solo en ti hay palabra de libertad. Solo en ti encontramos amor verdadero. Solo en tu palabra encontramos verdadera transformación, Señor. Solamente en ti encontramos vida y vida en abundancia. Y venimos ante ti en esta hora para que tu Espíritu Santo nos dirija, para que nos des gracia para enseñar tu palabra, Señor. Para que tu palabra que vamos a leer nos hable y nos muestre el camino por el cual debemos andar. Jesús, tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tú eres el camino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en el camino. En esta hora te pedimos que no tomes en consideración nuestras ofensas y pecados, Señor. ¿Quién podría estar parado delante de un Dios santo de otra manera? Mas por la gracia que nos es concedida en nuestro Señor Jesús, Padre, estamos en tu presencia y pedimos confiadamente de tu poder. Pedimos confiadamente de tu presencia. Pedimos confiadamente la habilidad de expresar y enseñar las escrituras efectivamente, Señor. Sabemos que tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú, oh Jehová Dios, la has enviado. Y antes que esto acontezca, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza, Señor. Te pedimos que nos mantengas humillados bajo tu poderosa mano, Dios, porque tú sabes que el orgullo siempre busca ocasión de robarte la gloria, mas toda gloria es tuya, Señor. Pedimos, Señor, por los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Bendícelos, Señor. Glorifica, Jesús, tu nombre sobre ellos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, caiga en sus vidas, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo los alcance. Que tu palabra, Señor, abra nuestros ojos en el día de hoy. Que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento. Que tu palabra, oh Dios, alcance nuestros oídos y llegue a nuestros corazones. Que tu palabra ilumine el camino por el que debemos caminar. Y una vez más, Señor, antes que tu palabra fluya, a ti damos la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El 11º mandamiento: sean amables. Para todos ustedes que tienen conocimiento bíblico, ya deben de saber que no hay un 11º mandamiento en las Escrituras. Deben de saber que hay 10 mandamientos que mantienen o sostienen la ley moral que Dios nos ha entregado, y esta misma ley moral que Dios va a utilizar en el día del juicio para juzgar a la humanidad. Que Dios entregó estos 10 mandamientos para demostrar al hombre
la imposibilidad de mantenerse justo o ser justificado por sus obras ante la presencia de un Dios santo. Sin embargo, amado hermano, dentro de la iglesia, la cultura se ha abierto paso y ha puesto sus garras en la manera en la que pensamos y hemos sido reentrenados para pensar de una manera distinta que no es bíblica. Y por alguna manera hablar lo que dice la Escritura en los tiempos que estamos viviendo es un acto de odio, es un acto ofensivo. Y ahora dentro de las iglesias ha surgido esta nueva modalidad que hemos llamado el 11º mandamiento, y es: sé amable. La Escritura nos dice que tenemos que hablar la verdad y que la palabra de Dios es verdad, pero el 11º mandamiento dice que hagamos eso siempre y cuando podamos ser amables. Que si la verdad es algo que escandaliza, entonces no digamos la verdad y seamos amables. Y es por eso que el pecado, amado hermano, ha encontrado su camino dentro de la iglesia. Es por eso, amado hermano, que en nuestros altares predicamos de excelencia, pero vivimos en mediocridad. Es por eso que predicamos de santidad, pero aguantamos la mundanidad dentro de la iglesia por el 11º mandamiento: sé amable. Es por este silencioso 11º mandamiento que no hablamos la palabra, no decimos lo que el libro dice. Nos pregunta qué piensas sobre tal o cual tema y decimos que no sabemos. O citamos alguna escritura breve y superficial, pero no entramos en el contexto profundo del asunto, porque tenemos que ser amables. Y amado hermano, en este día quiero decirle: usted no está llamado a ser amable. Usted está llamado a ser un hijo de la luz y resplandecer en medio de las tinieblas. Usted está llamado que donde quiera que usted se pare, la luz de Cristo resplandezca y el pecado sea expuesto tal como es, porque mientras nosotros como iglesia sigamos creyendo que tenemos que ser amables, no vamos a poder llamar al pecado pecado y no va a haber diferencia entre las tinieblas y la luz, porque la luz poco a poco va a menguar hasta que se apague y entonces todo el mundo va a estar en comodidad siendo amable. El mundo no tiene problema con la amabilidad, el mundo con lo que tiene problema es con la verdad, porque Jesús es la verdad. El mundo no tiene problema con que tú uses el nombre de Cristo hasta que tú le presentas el Cristo bíblico que es ofensivo para su estilo de vida. Entonces te dicen que tienes que ser amable, entonces te dice que no puedes hablar en odio, entonces te dice que tú estás discriminando sencillamente porque estás hablando la verdad. Y con estas cosas, amado hermano, han silenciado las voces de la iglesia. Con estas cosas nos han echado a un lado de la verdad de la Escritura, porque hemos decidido ser amables, porque nos han hecho pensar que este libro que nosotros llamamos la Biblia no es la palabra de Dios. Es un libro con historias mitológicas, es un libro que fue escrito con limitaciones y tenemos que ser amables. El hermano o la hermana están en adulterio, pero tenemos que ser amables y apoyarlo. Nos preguntan qué pensamos de temas controversiales como la homosexualidad y abrimos 30 cláusulas en vez de decir lo que dice el libro. Los líderes de la iglesia se vuelven locos en vez de decir la verdad. Y ahora me gustaría leer algunas porciones bíblicas donde a Jesús le importó muy poco la amabilidad. Voy a presentar con ustedes algunas escrituras donde Jesús enseñó algunas cosas sin importarle que la gente se ofendiera. Voy a presentar algunas escrituras donde a Jesús no le importó que sus propios discípulos se ofendieran y aún que muchos le dieran la espalda. Quiero que sepas, amado hermano, que tú no eres el primero que enfrenta esta clase de temores. Líderes y pastores que deciden ser amables para que a la congregación no se les vacíe.
y con esto entra la muerte espiritual dentro de la iglesia y eventualmente la iglesia se vacía de todas maneras. Hermanos y hermanas que en sus trabajos bajan sus estándares para caerle bien a la gente, sin darse cuenta que el temor al hombre es un lazo que nos lleva a la muerte. Vamos a la primera escritura en el día de hoy. La encontramos en el capítulo 6 de Juan y voy a empezar en el verso 35 y vamos a leer la escritura, aunque no vamos a profundizar. Quiero que escuches la historia y medites en lo que Jesús está diciendo. El verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que mi Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí tenemos a Jesús enseñándole a los judíos que él es el pan de vida. Aquí tenemos a Jesús haciéndose igual con Dios, diciendo que él es el Hijo de Dios porque está llamando a Dios Padre. Aquí tenemos a Jesús enseñando algo sumamente difícil que para nosotros en el día de hoy puede ser aceptable y común, pero tienes que entender que para los judíos esto es otra cosa. Ahora escucha el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían entonces: este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este: del cielo he descendido? La escucha el 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por mi vida al mundo. Y una vez más aquí tenemos a Jesús terminando de escandalizar. Le dice: no murmuren entre ustedes. Esta es la verdad. Aquel que mi Padre me da viene a mí, y cuando crea yo le doy vida eterna. Yo voy a poner mi vida por ustedes. Ahora, todavía en el 52 tenemos a los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este dar no comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. La gente se ofendió tras escuchar esto. La gente se ofendió que lo que Jesús estaba ofreciendo, él lo hacía superior a los milagros que habían visto con Moisés. Pero sin embargo, vamos al versículo 60. Ahora escucha cómo Jesús maneja la ofensa. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Todavía, escucha el 67, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Alguien entiende lo que les quiero presentar? ¿Cómo Jesús maneja la ofensa? Lo primero que Jesús le deja saber a la gente es que la ofensa es un fruto de la carne que resiste la palabra que es espíritu. Y mientras usted y yo nos sometemos al 11º mandamiento, seamos amables, y solamente enseñamos aquellas cosas que no ofenden a la gente, nos estamos sometiendo a la carne y reprimiendo el espíritu. Jesús nos enseña que si esto te ofende, si la verdad te ofende, entonces toma una decisión, te quedas o te vas. ¿Por qué queremos seguir perdiendo en tiempo con personas que no van a creer, con personas que no quieren creer, con personas que no quieren ser transformadas, con personas que no quieren entrar a la puerta? Y entonces nos limitamos por mantener estas personas dentro de la iglesia, estas personas jugando a la iglesia, mantener estas personas contaminando a la iglesia. Jesús nos enseña en la escritura, si esto te ofende, entonces vete. Y Jesús no hizo ningún intento por hacer que aquellos discípulos se fueran. Todavía le pregunta a los 12, ¿y ustedes también se ofenden? Entonces Pedro le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue entonces, y solo entonces, que los verdaderos discípulos se levantaron y fueron manifiestos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la cultura nos ha martillado dentro de nuestras cabezas que tenemos que caerle bien a la gente. Vamos a plataformas como Facebook y subimos fotos y estamos pendientes a los me gusta. Ponemos videos en YouTube y estamos pendientes de cuántas personas lo han visto, cuántos le dieron un me gusta, cuántos comentarios, y tenemos que entender que hemos traído este sistema dentro de la iglesia. Y entonces medimos la efectividad de lo que estamos enseñando por cuánto le gusta a la gente. Sin embargo, Jesús nos está enseñando lo contrario. Es muy probable que mientras más le gusta a la gente, menos bíblico sea, porque la enseñanza de Jesús, que era verdad, era increíblemente resistida. La gente se ofendía. Acabamos de leer el verso. Los discípulos se ofendían. Discípulos abandonaron a Jesús porque se ofendieron con la enseñanza. Sin embargo, Jesús no termina. En el versículo 70 nos dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo. Todavía aún entre los escogidos. Jesús dice que hay un diablo. Jesús era otra cosa, amado hermano. Pero no terminemos aquí. Vamos a ver otras escrituras. Acompáñame a Mateo 16:23. Y dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora quiero preguntar, para quien no está familiarizado con la historia, en este capítulo Jesús le está informando a sus discípulos que se acerca el momento, que va a ser crucificado, que el Padre va a ser glorificado. Y ahora tenemos a Pedro diciéndole, Maestro, que esto no te acontezca, que estas cosas no te pasen, cuida de ti. Y Jesús se voltea y le dice esta contestación, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese estado tan preocupado porque Pedro no se ofendiese? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese estado tan preocupado con el 11º mandamiento que no quería herir los sentimientos de Pedro? ¿Sabes qué hubiese pasado? Entonces el diablo hubiese continuado hablando por la boca de Pedro, que es lo mismo que acontece en el día de hoy. Tenemos al diablo hablando en nuestros altares, hablando al diablo hablando rampante en nuestras iglesias, dando consejería, dando opiniones. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a decir lo que la Biblia dice, porque el 11º mandamiento nos dice que si lo que vamos a decir es ofensivo, entonces no lo digamos porque tenemos que ser amables. A Jesús le importaba un cacahuate el 11º mandamiento. A Jesús lo que le importaba era decir la verdad, era hablar lo que el Padre le decía que hablara, era ejecutar la misión que Dios le había dado. Y es tiempo de que nosotros como iglesia hagamos lo mismo y soltemos
soltemos el maldito 11 mandamiento y abracemos la palabra de verdad. Y el que se quiere ofender, que se ofenda. El que se quiere ir de la iglesia, que se vaya. Si la verdad te ofende, la iglesia no es lugar para ti. Si la verdad te ofende, entonces yo no puedo ser tu amigo. Pero no, queremos hacer como los corintios. Queremos participar del altar de Dios y del altar del diablo. Queremos ir a la iglesia, pero fornicar y practicar prostitución. Queremos ir a la iglesia, pero queremos emborracharnos. Y por eso abrazamos el mandamiento número 11. Sean amables. A Pablo es otro que le importó un cacahuate el mandamiento número 11. Vaya a Primera de Corintios y léalo. Son carnales. No los pude tratar como espirituales, ni los puedo tratar todavía. Eran carnales entonces y son carnales hoy. Esa es la apertura de Corintios, amado hermano. Pueblo de Dios, soltemos este 11º mandamiento que nos está matando, nos está robando el crecimiento, nos está limitando dentro de las congregaciones. El diablo está dando consejería dentro de la iglesia. Las iglesias se secan y el diablo dice, pues yo no veo nada malo. Mediten eso, amado hermano. Pero todavía tengo una escritura más que compartir con ustedes en el día de hoy, que ya la vimos antes, pero quiero repetirla. Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo. ¿Por qué esta escritura es importante? Porque esta escritura nos enseña que dentro de los escogidos siempre va a haber un diablo. Y que si no identificamos a este diablo, va a hacer daño. Y que el diablo siempre va a buscar una oportunidad para influenciarnos, para abrir la boca dentro de la iglesia. Y si usted y yo no hablamos la verdad por el temor a romper el silencioso 11º mandamiento, el diablo va a continuar destruyendo nuestras iglesias. Amado hermano, escuche, con toda honestidad, no necesitamos más consejeros, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni trabajadores sociales. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Personas que se levanten con valor a hablar lo que dice la Biblia. Personas que se levanten con valor a dejarle saber a la cultura que la ley moral de Dios sigue establecida. Personas que se levanten con valor y cuando le pregunten qué piensan del homosexualismo, contesten lo que dice en la Biblia: mujer y hombre los creó Dios. Y no hay nada entre medio. Tus preferencias sexuales no tienen que ver nada con tu identidad. Hombres y mujeres que cuando hablan de ese tema se levanten diciendo puedes cambiar tanto tu género como puedes cambiar de raza. ¿Alguien me entiende lo que les quiero decir? Una vez escuché a John MacArthur en una de sus predicaciones y él dijo algo que yo he decidido adoptar en mi vida. Y él dijo que se había propuesto a ofender a todos cuando pudiese con la verdad de la Escritura. Y una persona que Dios usó para abrirme los ojos a este problema y desde entonces la estoy viendo muy rampante dentro de la iglesia, es un predicador americano que se llama Buddy Buckman. Y de hecho es él quien le llama el 11º mandamiento. Yo he tomado prestado la idea y la he puesto como tema de esta enseñanza. Pueblo de Dios, despertemos. Pueblo de Dios, no es tiempo de ser amables, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Usted no está llamado a ser amable. Usted está llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Usted está llamado a hablar la verdad. Así que meditemos en estas palabras en el día de hoy. Medite en la evidencia bíblica. Y de hecho, le voy a dar una más antes de acabar la enseñanza. En un momento dado, Jesús multiplica unos panes y unos peces y la gente del área viene porque lo querían hacer rey. Y Jesús le dice: ustedes no me quieren hacer rey ni me están buscando porque vieron una señal del cielo. Ustedes me están buscando porque yo sacié sus apetitos carnales. Mediten eso. Jesús le está dando esta contestación a gente que lo quieren hacer rey. La Biblia nos enseña que también se ofendieron y dieron la espalda. Todavía le preguntaron qué señal haces para que nosotros creamos. Porque ese es el problema. Cuando usted cede ante este tipo de personas, nunca es suficiente. Nunca. Para la carne, nada. Nunca, jamás va a ser suficiente. Y mientras usted pierde el tiempo con los carnales, nada de lo que haga va a ser suficiente. Así que la mejor solución es hablar la palabra de verdad, que es espíritu
y que aquellos que estén dispuestos a someterse a la verdad del Espíritu se van a someter a esta palabra y va a ser mucho más efectivo con un pequeño grupo de personas que están dispuestos a someterse al Espíritu que con una multitud que solo quieren satisfacer sus deseos carnales. Gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza que ha sido dura en el día de hoy. Te bendecimos y glorificamos el nombre de Jesús. Antes de despedirnos, una vez más te damos gracias. Y es el propósito de esta enseñanza abrirnos los ojos y que comencemos a hablar la palabra de verdad y que el Espíritu glorifique a Jesús en nuestras vidas. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.